Buenos días, compañeros y amigos periodistas. Queremos agradecer por estar presentes acá y haber atendido a la convocatoria que hemos hecho hoy para esta conferencia de prensa. Aquí estamos los dos sindicatos, las dos organizaciones, dos bloques más representativos a nivel nacional, que son los sindicatos autónomos y los sindicatos globales. Hoy pues tenemos nuestro comunicado en conmemoración al 1 de mayo y también pues a la cuestión nuestra para el 1 de mayo también que tenemos planificado, por lo cual agradecemos, sean bienvenidos. Entonces empiezan los compañeros a leer nuestro comunicado. Buen día, compañeras y compañeros trabajadores de los medios. Gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos. Compañeros trabajadores y trabajadoras, miembros del Consejo Político Sindical de Guatemala, está integrado por el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y Sindicatos Globales Guatemala. En esta mesa, los integrantes del Consejo Político Sindical Nacional. El Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y los sindicatos globales. Comunicado de prensa, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. A la clase trabajadora y al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional, en esta fecha icónica, cuando se conmemora el legado de los mártires de Chicago del 1 de mayo, se renuevan las luchas y los esfuerzos de los trabajadores del mundo y particularmente de Guatemala en su justa búsqueda por mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, seguridad social, acceso a la educación, salud, recreación, etc. Hacemos el llamado a la clase trabajadora a no dejar en el olvido ni a quedarse pasivos en esta fecha histórica de la clase trabajadora. Al conmemorar el 135º aniversario de establecerse el Día Internacional del Trabajo, en estos tiempos de pandemia del COVID-19, hemos sido testigos una vez más de la aberrante realidad que vive nuestro país, que continúa teniendo los más altos índices de pobreza y pobreza extrema, desnutrición crónica de América Latina, hasta muerte de niños por hambre. Índices que se han disparado por los efectos del COVID y el paso de los huracanes ETA e IOTA, así como por la falta de acciones estructurales y contundentes de parte del gobierno para enfrentar y superar los problemas. Que la pandemia ha sido aprovechada por los funcionarios públicos, políticos y algunos empresarios llenos de avaricia para continuar saqueando el erario público y para seguir beneficiando a algún sector patronal con sus políticas proempresariales, sin importar la vida y la salud de la clase trabajadora y de los sectores más vulnerables de la población, y respetándose en la mayoría de los casos las condiciones mínimas de salud, seguridad e higiene para las y los trabajadores públicos y privados y en general. Porque ha prevalecido el interés de mantener las condiciones para que las grandes empresas continúen enriqueciéndose de manera desigual y muchas veces deshonesta. Vean qué ha estado pasando en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con las directrices sobre salud, seguridad e higiene para prevenir el contagio ahí mismo y en los centros de trabajo en general. Que es vergonzoso que gobiernos extranjeros y funcionarios de otras naciones amigas señalen la corrupta y condenable conformación de magistrados de la nueva Corte de Constitucionalidad y la cooptación de la misma por parte del CACIF, en componenda con otras estructuras del pacto de corruptos y mafias que tienen secuestradas a todas las instituciones del gobierno central y municipal, mientras que algunos diputados del Congreso, políticos, empresarios, en contubernio con la señora fiscal general,
y jefa del Ministerio Público, que han decidido defender a capa y espada a esta nueva magistratura, producto del pacto de corruptos, a sabiendo que ésta únicamente velará por intereses sectoriales y particulares corruptos y no por el beneficio de las grandes mayorías. Que la pobreza extrema, la desnutrición crónica, la falta de acceso al trabajo decente, falta de salarios acorde al costo de la canasta ampliada, la falta de oportunidades de desarrollo, la falta de acceso a la educación y a la salud, entre otros factores, son las causas comunes para que el trabajo infantil vaya en aumento, así como para que los connacionales continúen migrando hacia los Estados Unidos con el sueño de tener mejores ingresos y oportunidades para el sostenimiento de sus familias y lograr su desarrollo integral. Entre tantos gobiernos que han desfilado, no brindan las condiciones necesarias para frenar este fenómeno. Al contrario, mantienen y aumentan la corrupción e impunidad. Que gobiernos y empresarios, lejos de garantizar el trabajo decente y salarios dignos para la clase trabajadora, así como de garantizar los derechos mínimos de las y los trabajadores, por el contrario, siguen insistiendo en promover leyes para bajar salarios. Hoy, el propio Ministerio de Trabajo continúa violando los derechos laborales y humanos de las y los trabajadores, ya que las mismas instituciones estatales que deberían velar por la garantía de dichos derechos de las y los trabajadores están cooptadas por sectores patronalistas y sus bufetes de asesores de la impunidad empresariales y oligarcas que han hecho de Guatemala su finca y a los políticos de turno sus descarados capataces, corrijo. Que el Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Trabajo, se ha convertido en violador de los derechos laborales de trabajadores públicos y privados, poniendo todo tipo de obstáculos para garantizar el cumplimiento y goce de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, especialmente lo relativo a la negociación colectiva. Que sectores oscuros continúan con la persecución, criminalización y judicialización de dirigentes sociales, buscando de esa manera frenar la acción sindical y social y buscando atacar, entre otros, la libertad sindical por medio de acciones espurias, de amenazas, persecución, criminalización o con denuncias ilegítimas ante los órganos de investigación y en los órganos jurisdiccionales. Categóricamente aseveramos que en Guatemala no existe libertad de organización sindical ni a la negociación colectiva. Por tanto, el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y los sindicatos rurales de Guatemala exigen al gobierno de Guatemala el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, el respeto a la dignidad laboral de los trabajadores y trabajadoras, el respeto a la libre acción sindical de los trabajadores y trabajadoras organizados, el respeto a la negociación colectiva por parte del Ministerio de Trabajo, la garantía del trabajo decente para las y los trabajadores, así como la inmediata revisión del salario mínimo digno para una vida digna para las trabajadoras y trabajadores y pueblo en general. Por la salud y la vida del pueblo, urgen las vacunas, fortalezcamos los derechos laborales, por una vida digna, no más violencia contra la clase trabajadora y sindicalista. Sindicato unido, jamás será vencido. Por la unidad, la solidaridad y la dignidad laboral, Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y Sindicatos Rurales Guatemala presentes en la lucha. Por lo expuesto en nuestro comunicado de prensa, hacemos el llamado a la clase trabajadora, al pueblo en general, a los estudiantes, principalmente a la juventud, a que no nos quedemos inmovilizados y callados en este 135 conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Hoy es cuando más, desde nuestras comunidades, redes sociales,
debemos de accionar para exigir el respeto a las leyes y derechos fundamentales de la clase trabajadora por el trabajo decente, salario digno, por el derecho a la educación, a la salud, el derecho a las vacunas, y por ello estamos convocando de manera responsable para el día sábado a las 10 de la mañana en la Plaza Central a una concentración donde también daremos a conocer nuestro manifiesto. De igual manera, otros compañeros y compañeras en departamentos realizarán otras actividades, como en San Marcos, a través del Movimiento de Trabajadores Campesinos MTC, CGTG, UNCITRAGUA, a través de una alianza que tenemos. Así es que invitamos a que caminemos en nuestros lugares o nos concentremos en las plazas para exigirle al gobierno no más violaciones a los derechos laborales. Tenemos derecho a la libre expresión. También nos solidarizamos con todos los periodistas, medios de comunicación que han sido de manera sistemática atacados. Se les ha dado el derecho a su libre ejercicio de trabajo, lo cual también condenamos esas políticas porque solo nos demuestran que este sistema débil de democracia, los gobiernos anteriores, pero más el actual, ha desquebrajado el poco sistema de justicia, el derecho a la libre expresión, y ha aumentado la pobreza, el desempleo y más migración. Y también saludamos a los hermanos y hermanas migrantes que son quienes sostienen la economía, no obstante que en Estados Unidos o México los criminalizan y los tratan como inhumanos. Ustedes acá dentro del comunicado dicen que es vergonzoso que gobiernos extranjeros y funcionarios de otras naciones amigas señalen la corrupta y condenable conformación de magistrados y docentes. Ustedes han tocado las puertas ante organismos internacionales para que ellos se den cuenta de lo que ocurre en Guatemala en el aspecto laboral. Porque, bueno, te digo esto porque si es solo a nivel nacional a veces queda intrascendente, pero cuando es a nivel internacional pueden tomarse otro tipo de acciones en contra del gobierno y en contra de las autoridades. Y dice que como antecedentes, y gracias por la pregunta, los trabajadores organizados en sindicatos desde hace más de 25 años hemos estado denunciando la violación permanente y constante de los derechos laborales en Guatemala, la persecución, la amenaza, la criminalización, la discriminación y hasta el asesinato de dirigentes sindicales. A esta fecha tenemos denunciados más de 100 casos de asesinatos de compañeras y compañeros sindicalistas, más defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala, debidamente documentados y respaldados. Esto lo hemos hecho ante estas denuncias ante los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo. Estos mismos informes hemos hecho llegar a demás miembros de la comunidad internacional, especialmente de la Unión Europea, el grupo que se conoce aquí en Guatemala como el G3, también el gobierno de Estados Unidos y otros ámbitos y espacios en los que hemos tenido la oportunidad de denunciar esto. Esto de la corrupción, el tráfico de influencias, etcétera, etcétera, que es del dominio de la opinión pública y que trasciende ya los límites de la vergüenza nacional, nosotros también hemos sido permanentemente y constantemente parte de las denuncias. ¿Por qué? Porque la corrupción no solo es el tráfico de sobrecitos debajo de la mesa, sino también tener cooptadas a las instituciones del Estado. Y el Ministerio de Trabajo es uno de los que está cooptado en esos términos, especialmente por los grupos económicos y de poder de este país. Incluso hemos denunciado, tenemos la denuncia entre que fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, con nombres y apellidos de los asesores empresariales que forman parte de los bufetes de la impunidad laboral en Guatemala y que sobre ellos pesan en mucho las consecuencias, la pobreza y la extrema pobreza que muchos trabajadores están teniendo en Guatemala. Eso tiene nombres y apellidos y nosotros hemos acompañado esas denuncias. Lo que sucede ahora, en términos de lo que sucedió con la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, raya, ahí sí que la vergüenza del país. La gran pregunta es, nuevamente, preguntarle al pueblo de Guatemala, y particularmente a los trabajadores, ¿por qué nos quedamos callados?
Ya no queremos que haya pobreza. Ya no queremos que los niños y niñas se mueran de hambre. Pues nuestros hermanos y hermanas migrantes, trabajadores guatemaltecos y guatemaltecas se vayan arriesgando su propia vida y la de sus familias y de sus hijos a los Estados Unidos para buscar un mejor futuro. Hay que cambiar esta situación. Guatemala, otra Guatemala, es posible. Y confiamos y creemos, y es posible hacer una nueva Guatemala que le sirva a los guatemaltecos y no a los corruptos y ladrones que tienen a este país sumido en la pobreza y la extrema pobreza. También nosotros somos parte en los procesos de evaluación del cumplimiento y ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con las Naciones Unidas. También participamos en los DAC, que es el Comité de Verificación sobre cuáles son los avances del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, y ahí damos nuestra posición, nuestros niveles, los porcentajes que tenemos de pobreza, las condiciones laborales. También somos parte, digamos, tuvimos una demanda, una queja en Estados Unidos por el incumplimiento al capítulo 16 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde manifestamos, digamos, toda la estadística de la situación laboral y condiciones de vida que tiene el pueblo de Guatemala, cuáles son los avances, los retrocesos en aspectos de democracia, de justicia y en los procesos electorales. Es decir, el movimiento sindical trabaja y lucha por la vida de todos los trabajadores y trabajadoras, por una vida digna, por trabajo digno, salario digno, por el desarrollo del país de manera integral, tal como lo establece el artículo 1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política de la República y el 101 al 106, como también los artículos 23, 24 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y trabajamos en base a los convenios fundamentales de la OIT, donde se demuestra que Guatemala sistemáticamente es un violador de los derechos humanos, donde no se le garantiza a las mujeres y a la niñez y a la juventud la alimentación adecuada, ni tiene derecho a la educación fundamentalmente, y por eso, digamos, es que tenemos un trabajo y de evaluación. Esto que hizo el gobierno con todas sus instituciones en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad va a tener un efecto tremendo para ellos, porque han demostrado que las élites cómo se mueven. Ahí tenemos el caso reciente de Estados Unidos y el Reino Unido sobre los alejos. Y esto va a continuar porque un país, una sociedad donde el nivel de corrupción es el 97%, no va a avanzar, no se va a desarrollar. Eso solo va a generar mayor acumulación de riqueza en las pocas familias privilegiadas, unos pocos políticos, pero la mayoría de población va a seguir en pobreza, y eso no es posible porque el trabajo debe significar la felicidad, la armonía y el desarrollo integral para una sociedad en su conjunto. Yo solo quisiera que por favor nos detallaran sobre la actividad del día sábado, que muchos están a la expectativa, exactamente cómo se va a realizar, a partir de qué hora, y si tendrá algún impacto en el tránsito o no habrá caminata definitivamente. Sí, los dos bloques autónomos y globales hacen el llamado por este medio a que puedan participar todos los comités ejecutivos de los sindicatos a nivel nacional y departamental, para que podamos estar en un plantón el día sábado 1 de mayo de este año a las 9:30, lugar Plaza de la Constitución. Sobre todo, respetando con temas de la salud, la seguridad e higiene para la prevención del COVID, usando mascarilla permanente, aplicando alcohol gel y sobre todo el distanciamiento entre las personas y además el consumo de agua pura. Que si bien es cierto, es un llamado para el movimiento sindical, que siempre hemos tenido un rol no solo en tema de defensas de derechos sindicales, sino de derechos laborales, un llamado para el gremio periodista que también ha sido afectado, que también han sido atropellados todos sus derechos laborales y sobre todo en el derecho a la salud, en temas de prevención, y que hemos tenido descenso de varios compatriotas, de varios hermanos periodistas. Muchísimas gracias. Y gracias también para ser claros, es una concentración que vamos a tener en el parque y no respetando las medidas de prevención hechas por el gobierno, que sabemos que esta las hizo, no hizo esta prevención antes de Semana Santa, y hoy están los resultados, sino este estado de prevención él la dejó hecha
porque había muchas organizaciones que iban a salir a manifestar por la mafia y la corrupción que impera en los tres poderes del Estado. Y es por eso que está. Y entonces, como nosotros decimos, los derechos no están en juego de nada, y nosotros debemos de decir luchando, porque los derechos no están en cuarentena. Nosotros y estas mascarillas no van a callar al pueblo de Guatemala. Y es por eso que estaremos concentrados en el Parque de la Constitución, como lo que decía la compañera, respetando todas las medidas sanitarias. Esto aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad. Y en los departamentos también las organizaciones estarán en los parques de cada uno de los municipios, también manifestando su descontento, también como los compañeros de Quetzaltenango, que han declarado no grato al presidente, y entonces ellos también estarán manifestando así a nivel nacional. Con la reunión que tuvo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ¿tuvo algún acercamiento con los sindicatos de Guatemala? ¿O ustedes pretenden en algún momento hablar con ella, a las autoridades norteamericanas, al respecto de la situación laboral y otros aspectos que vive el guatemalteco a diario? En esta ocasión no fuimos convocados. Sin embargo, ya el compañero Julio Koch, en su intervención previa, mencionó que una parte o un enfoque de las denuncias laborales que hemos hecho desde hace mucho tiempo las hemos realizado directamente al gobierno de los Estados Unidos, y muy particularmente en términos de la aplicación del artículo número 16 relativo al tema de asuntos laborales y resolución de conflictos entre las partes del acuerdo comercial con Estados Unidos. Ellos saben perfectamente cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras, y muy especialmente de los sindicatos, la libertad sindical y la negociación colectiva. Independientemente de eso, nosotros tenemos nuestros propios mecanismos de comunicación con el gobierno de Estados Unidos, y muy particularmente con el gobierno del señor Biden ahora, con nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras organizados sindicalmente en Estados Unidos por medio del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO de los Estados Unidos. Ellos son nuestros interlocutores, y además tenemos una alianza de trabajo conjunto con todo el movimiento sindical internacional. Cuando ustedes miran nuestra manta conmemorativa, ustedes encuentran unos logos que representan a nuestras organizaciones a las cuales estamos afiliados a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Que nosotros no estamos solos en Guatemala, ¿verdad? Entonces, esta comunicación con el gobierno de Estados Unidos particularmente la hemos debido respaldar por nuestro lado con documentos, con materiales, con insumos suficientes para que ellos sepan de la realidad nacional. Igual con toda la comunidad internacional, y muy particularmente con el grupo G13, que aglutina los países amigos representados en Guatemala y la Unión Europea. ¿Consideran ustedes que puede haber un cambio en Guatemala en base a eso que ustedes mencionan, y más ahorita con lo que está haciendo los Estados Unidos, especialmente en Centroamérica y Guatemala? Definitivamente ninguna enfermedad es eterna. Entonces, la lucha del movimiento sindical, estudiantes, mujeres, pueblos originarios, periodistas, medios de comunicación, analistas, diputados, algunos religiosos, nuestro trabajo está encaminado a la construcción de otra Guatemala. Una Guatemala con justicia social, con una democracia real, efectiva y participativa, donde se disminuya ese alto porcentaje, 97% corrupción, a lo más mínimo, porque no se puede acabar, pero sí, a encaminarnos a una sociedad donde podamos caminar libremente en las calles, que no nos puedan asaltar, que no nos puedan asesinar, donde nadie le pueda faltar un plato de comida, donde nadie tenga que verse obligado a dejar a su familia, a su país, para buscar una esperanza, una oportunidad de trabajo, un sistema donde todos y todas podamos tener acceso a la justicia pronta y cumplida. Ese es el sueño, y definitivamente tiene que cambiar. Así era Estados Unidos en 1886, parecido a nosotros, y la lucha del movimiento sindical de los sectores construyó una sociedad que hoy tenemos, donde muchos quieren irse porque allá es el sueño americano, como le llamamos, otras condiciones de vida. Europa de igual manera.
los intercambios que tenemos hace 90, 100 años o más eran situaciones iguales. Las sociedades civiles, junto con los sindicatos, lograron construir países distintos. Y sí, tenemos la esperanza de que Guatemala cambie por el bien. Tenemos que terminar con el mal. También algo muy importante que mencionábamos en el comunicado, que también a las organizaciones internacionales, que ellos son los que han estado haciendo la radiografía de Guatemala, y es a través de la denuncia que nosotros hemos, a través de estas organizaciones internacionales, hemos estado pidiendo todo el apoyo también del acompañamiento, y como ya lo decía el compañero, que ellos desde allá pues están también velando por la integridad nuestra como dirigentes sindicales, porque la forma de callarnos es matándonos, y son las denuncias que tenemos ante la OIT, porque es lo que no quieren ellos, que nosotros digamos las verdades, como pasa con los defensores originarios de los pueblos, defensores de la tierra, que es lo que han estado haciendo, matándolos también. Entonces, a las organizaciones internacionales, a ellas también les hemos pedido el apoyo, que nos apoyen a denunciar toda esta mafia de corrupción que ya impera en los 3 poderes del Estado. No, le estamos haciendo la verdad en su nombre, por favor. Luis Armando López Cortés, secretario general de CGTG y coordinador del Movimiento Sindical Popular Autónomo Guatemalteco. Francisco Mendoza, del Directorio Político Sindical de Guatemala. Julio Koch, para servirles de Uncitragua Histórica y parte de la construcción política del Movimiento Sindical Popular Autónomo Guatemalteco. Gracias. Irmani, secretaria general de la Federación Sindical de Mujeres Guatemala y parte de la Comisión Política de los Sindicatos Globales. Santiago Yupe Carén, secretario general del Sindicato del Instituto de Fomento Municipal, miembro de Sindicatos Globales. Gabriela Estrada, secretaria de Actas de la Federación Sindical de Mujeres Guatemala y miembro de los Sindicatos Globales. A la clase trabajadora. Les agradecemos mucho, que tengan un feliz día y acompáñenos este 1 de mayo en nuestra concentración en la Plaza de la Constitución. Y por favor, cuídense mucho, hay que protegerse y hay que exigir también a nuestros patronos de los medios de comunicación que nos garanticen los insumos y los materiales y las herramientas para que podamos desempeñar nuestro trabajo sin temor a contagiar. Allá atrás pues hay una refacción para